Bueno, pues muy buenas tardes a todos y hoy voy a llevar a cabo una conferencia acerca de lo que serían los imperios, de lo que serían las naciones, de lo que sería el sintagma de la leyenda negra y un poco pues voy a oscilar en torno a varios libros, Fracasología de María Elvira Rocabarea, España frente a Europa de Gustavo Bueno, Imperiofobia y leyenda negra, también de la misma autora, o por ejemplo Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu. También pues tendré en cuenta otras obras transversales que iré utilizando a lo largo de la conferencia. Y en primer lugar pues vamos a aludir a lo que sería el concepto, el sintagma de leyenda negra. Bueno, pues este sintagma, para remitirnos de manera, para hacer un breve enlace histórico, por decirlo de alguna manera, pues nos remite sobre todo a Santiago de la Vorágine, que era un fraile dominico que en el siglo XIII publica una obra que se llama Legenda Aurea. Entonces, siempre que aparece este sintagma en las primeras veces, este sintagma de la leyenda negra, va referido sobre todo a la leyenda áurea de Santiago de la Vorágine, que iba dedicada pues a lo que sería lo agiográfico, ¿no? La vida de los santos, de las leyendas, de lo milagroso, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues con el desarrollo del imperio español digamos esos envites que hay entre España y sobre todo lo que sería Inglaterra con Enrique VIII, pues digamos que esas visiones, esas leyendas que tenían un sentido de lectura, leyenda era aquello que se podía leer, adquieren un cariz peyorativo. Este cariz peyorativo se debe a que se ensalzan, digamos, la vida de aquellos sujetos referidos al anglicanismo, mientras que las de los españoles o las de los católicos en general, de los santos, pues son mal vistas, ¿no? Y entonces, claro, se toma el concepto de leyenda como algo de dudosa veracidad, de dudosa verosimilitud, como diría Aristóteles en la poética. Entonces, este concepto de leyenda negra, la primera vez que es utilizado es por Arthur Levy. Se refería él siempre a Napoleón, pues como que no era ni un santo, ni tampoco era un demonio. Entonces él refiere la primera utilización del concepto de leyenda negra, del sintagma, a Napoleón, ¿no? Para ni leyenda rosa ni leyenda negra, por decirlo de alguna manera. También este concepto se introduce en España a partir de la figura de Cayetano Soler, que era un clérigo y que ya lo refiere precisamente a España, ¿no? O, por ejemplo, también Emilia Pardo Bazán da una conferencia en París, en la Sala Charras, en 1899, y ella se refiere, en cierto modo, que a las penurias, a las miserias que hay en la propia España, pues en otros países se ha vertido una imagen que sobreañade, que sobreactúa las propias digamos, pues miserias propias. Y también pues lo tendríamos con Vicente Blasco Ibáñez, otro literato, que dio también una serie de conferencias en Argentina y también se habla de una falsificación histórica acerca de nuestra patria, acerca de España. Pero sobre todo el sintagma leyenda negra cobrará importancia a partir de la figura de Julián Juderíez, que, bueno, aparte de ser un políglota, porque él aprendió múltiples idiomas, pues también se dedicaba, digamos, al plano histórico, ¿no? Había leído a Menéndez Pelayo, etcétera. Y publica la obra, precisamente, La leyenda negra, en 1914, y esta obra, pues digamos, tiene una repercusión ya importante frente a las anteriores, pues que en cierto modo las podemos tomar como eco reminiscencia, como influencia, pero no adquiere tal cariz de importancia. Entonces, claro, Julián Judería habla del concepto de leyenda negra como, como un relato fantástico que consiste en desvirtuar, en desenfocar, en hacer en cierto modo como Valle Inclán, esa deformación esperpéntica de la realidad histórica de España, de la realidad histórica, cultural, de las costumbres, etcétera. La metodología negro legendaria consiste precisamente en sobreactuar, en sobredimensionar, en exagerar aquellos rasgos que son más negativos, ¿no? De los finis operis y de los finis operanti del imperio,
y en callar o en mitigar lo que sería la importancia de lo bueno, en cierto modo, ¿no? Entonces, claro, toda una serie de propaganda, de bibliografía, etcétera, pues se ha vertido acerca del Imperio Español y su demonización. Así, el propio Pedro Insua, en el libro 1492, España contra sus fantasmas, nos refiere lo que serían los cuatro grandes relatos por los que se ha culpado a España. El primero de estos grandes relatos pues sería precisamente el mito bueno, lo que sería la expulsión de los judíos, ¿no? El paraíso sefardí, que eran los sefarditas, los que habitaban en la península, y eran aquellos judíos pues que en una buena medida pues tuvieron que marcharse en 1492 con el decreto de expulsión de los mismos. Pero claro, hay que tener en cuenta que este decreto de expulsión no era una expulsión de la totalidad, sino de aquellos que no se habían convertido a lo que era la religión, lo que era la religión cristiana. En este sentido, pues se va solo la mitad, digamos, de los judíos y además se les permite conservar tanto sus bienes inmuebles como una serie de derechos también. Claro, hay que tener en cuenta que esta expulsión de los judíos se dio en toda Europa, absolutamente en toda Europa, no hay territorio en la que no encontremos, digamos, esta expulsión. Y se dio, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia, 2 siglos antes atrás, en el año 1290 y bueno, y durante el siglo XIV pues, también hubo diferentes expulsiones. En segundo lugar, pues tendríamos el concepto de Al-Ándalus, ¿no? Que como bien Serafín Fanjul, en su libro pues, El mito de Al-Ándalus, una especie como de mitificación, ¿no? De Al-Ándalus, parece ser que era como aquello un paraíso terrenal en el que habitaban pues las tres grandes conversiones, las tres grandes religiones del libro, como era el judaísmo, el islam y el cristianismo, en un remanso de paz y que, bueno, aquello lo cortó España a raíz del último, digamos, de Boabdil, que es al que derrotan los reyes católicos en Granada, en el año 1492, esa ofensiva que lanzan, ¿no? Contra, incluso en la ciudad, en Santa Fe, pues fundan esa ciudad pegada a la Granada. Y entonces digamos que España habría cortado de raíz ese progreso histórico que vendrían a traer el Islam, ¿no? Pero realmente, pues claro, esto no era tan idílico como parece, e incluso cuando se remiten a la figura de Fernando III, pues tampoco había esa convivencia pacífica, sino que pues tenemos la presencia, por ejemplo, de mártires, como pueden ser San Eulogio de Córdoba, que fue brutalmente asesinado por reconocerse cristiano y por defender el cristianismo, o también del propio Averroes, que tuvo que retractarse de aquello que había referido, ¿no? Averroes es el gran filósofo, por decirlo así, islámico, pero que nació en lo que era la península. El tercero de los relatos sería sobre todo el de la Inquisición, la constitución de la Inquisición, que sería a posteriormente, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, con los ilustrados franceses, cuando se ve que España es un país inquisitorial, atrasado, opresor, etc. Entonces, en este sentido, hay que referir que la institución de la Inquisición no se produce en España, sino que se produce en Languedoc, en Francia, en el año 1187. Es decir, no es una creación española, porque siempre que vemos en alguna serie, ¿no? O por ejemplo en algunos libros, como pueden ser el propio El Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte, o en el Don Carlos de Schiller, o incluso en Dostoyevsky, ¿no? En la figura del inquisidor que aparece en Los Hermanos Karamazov, pues que no es una creación española realmente, es una creación diríamos francesa y que además pues se expandió prácticamente por toda Europa, o incluso que los juicios civiles pues eran mucho peores precisamente que la Inquisición. De hecho, había sujetos que en vez de ser juzgados por un tribunal civil preferían ser juzgados por la Inquisición porque en cierto modo era menos dañina, etcétera, y menos peligrosa para sus intereses. Pues en este sentido también hay que hablar también de lo que eran las quemas de brujas, ¿no? Porque en el territorio protestante, en lo que eran, pues claro, a partir de Lutero, ¿no? De las tesis que cuelga, etcétera,
en la abadía de Wittenberg, pues digamos que se queman un total de 20.000 brujas. De 20.000 a 50.000 oscilan algunas cifras. Mientras que en España la cifra prácticamente es un 1% de aquello. Era un total de 80 y tantas brujas en 4 siglos prácticamente de Inquisición. Pero claro, esto no parece que algunos se enteren, ¿no? En cierto modo. Y también pues hay que referir que si nosotros nos remitimos a los archivos de Simancas, pues el número total de ajusticiados por la Inquisición oscila entre 1.000 y 3.000. Cuando es una cifra bajísima, como ya he referido, pues en un periodo corto se llegaron a quemar 20.000 brujas en lo que eran los territorios alemanes. O incluso si nos vamos a Inglaterra, la persecución de los sacerdotes judíos que tenían que remitirse en una casa, que tenían que esconderse, pues también fue importante. A pesar de que se vertiera desde lo que era el anglicanismo, que por ejemplo la figura de Mary Blood, que era católica, María, la hija de Enrique VIII, pues fuera demonizada frente a Isabel, cuando Isabel precisamente pues había llevado a cabo muchos castigos bastante peores que los de la propia Mary Blood, María la Sangrienta. Y por último, el cuarto de los relatos que nos refiere Pedro Insua es el de la destrucción de un continente. En este sentido, España pues habría cortado esa raíz, ese progreso que tendrían las culturas precolombinas, como podían ser los aztecas, los incas o los mayas, ¿no? Aunque bueno, los mayas ya estaban en retroceso, por decirlo así, en su crepúsculo antes de llegar los españoles. Entonces, sin embargo, se apela siempre al genocidio, ¿no? A que España cometió un genocidio. Pero si nosotros nos vamos a los escritos que hay referidos, pues nos encontramos con que esto pues, es una falsedad, totalmente, porque primero no hay ningún escrito, no encontramos ningún escrito acerca de que se hable del exterminio de los indígenas. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de 1500 la reina Isabel la Católica, tras unos viajes que había tenido Colón en los que había traído indígenas, tuvo un total de 4 viajes en lo que se llaman los viajes a bordo de Colón. Aquí tengo el diario de a bordo. Pues digamos que prohíbe lo que es la esclavitud. Y además, en lo que son las leyes de Burgos, de 1511 y 1513, también se prohíbe la esclavitud y además se reconoce a estos indígenas autóctonos que tienen los mismos derechos que los habitantes de la península. Es decir, son siervos de la corona, son súbditos de la corona, ¿no? Y bueno, pues esto se puede ver, por ejemplo, en lo que serían las encomiendas como institución económica en la cual había un señor encomendero que se ocupaba de una serie de indígenas que trabajaban las tierras, etcétera, y en el requerimiento, que el requerimiento era como una especie de papel, de pergamino que se llevaba, en el que aquellos indígenas tenían que tenían que reconocerse como cristianos, ¿no? Y como súbditos de la corona. Claro, también pues hay que tener en cuenta que las cifras de indígenas, que sobre todo se apelan desde los días de hoy, porque se sobreactúan, se sobredimensionan, algunos dicen que eran 100 millones, parece que igual que ocurre con el comunismo, pues las cifras se sobreañaden, hay un exceso que es brutal, porque esta metodología negro legendaria consiste en eso, ¿no? En sobredimensionar lo malo y en omitir lo bueno. Entonces, claro, las cifras, pues según nos dan algunos autores, eran de 11 a 15 millones. Y claro, hay que tener en cuenta también pues las epidemias que llevaron a cabo los españoles, o sea, que llevaron los españoles, perdón, pero esto no es culpa, es como echarle a alguien la culpa de que tenga el coronavirus, ¿no? Y que se lo pegue a otro. Pues esto no tiene sentido. No había un plan estructurado y diseñado precisamente para acabar con los indígenas, ni mucho menos. También pues tenemos en cuenta lo que era la construcción de hospitales y de universidades en todo el siglo XVI, que se fundan sobre todo en lo que es ahora actualmente México, que hay que tener en cuenta que México no existía, y también la construcción de las ciudades, al modelo, por ejemplo, de Alejandro Magno, la Alejandrópolis, que es la primera ciudad que funda Alejandro y que estaban basadas sobre todo
en la figura del arquitecto Nicolás de Obando, que se basaba pues también sobre todo en el modelo romano ¿no? De construcción de infraestructuras, carreteras, lo que eran las calzadas y todo el tema de las ciudades. Por eso Santiago Almesilla, en su libro Prehistoria de la Economía, alude a que España es un régimen polisinoidal, es decir, que va fundando ciudades allá por donde pasa como imperio. Ahora pues voy a llevar también a cabo lo que serían las definiciones tanto de imperio como nación, porque me parecen muy importantes, sobre todo en el presente en marcha, dado que la idea de imperio, sobre todo, ha cogido un cariz peyorativo, ¿no? Cada vez que alguien escucha hablar de imperio, les suena en la mente la palabra imperialismo, ¿no? Pero, sin embargo, esta obra de Lenin, el imperialismo, la fase superior del capitalismo, que la tengo aquí, de Lenin, va referida al imperialismo en un sentido colonialista. Es decir, sería absurdo referir que Roma, por ejemplo, sería imperialista en el sentido que aplica Lenin, ¿no? Porque si el imperialismo es la fase superior del capitalismo, no tiene sentido que el modo de producción esclavista, que es previo al modo de producción capitalista, sea imperialista. Es decir, Lenin este imperialismo lo refleja sobre todo a partir de lo que eran el trus y el cártel, que es decir, los monopolios y también del periodo colonialista, ¿no? Y el periodo colonialista e imperialista. Pero claro, como digo, el imperialismo no tiene sentido remitirlo, por ejemplo, al Imperio Romano, porque si es la fase superior del capitalismo, ¿cómo va a ser el modo de producción esclavista la fase superior de un modo de producción que ni siquiera ha llegado? Es absurdo remitir este sintagma. Entonces voy a partir de España frente a Europa, en el que Gustavo Bueno nos ofrece 4 conceptos categoriales de imperio más la idea filosófica. A partir de este libro, pues hay, digamos, Gustavo Bueno lleva en este libro lo que sería una vía regresiva hacia las partes formales y una vía progresiva hacia la parte más diamérica, ¿no? Entre las sociedades políticas. Y hay que referir pues, que el imperio no es un concepto unívoco, sino que es un concepto análogo. ¿A qué nos referimos con esto? A que no se dice de una manera, sino para resumirlo un poco, no se dice de una manera, sino de muchas maneras. Imperio, pues, empieza, digamos, no es un concepto unívoco, sino análogo, y sobre todo, pues, si partimos desde la escolástica, el imperio estaba referido al entendimiento, ¿no? A la voluntad, a ese acto, digamos, previo a lo que era la voluntad. Entonces, en este sentido, el imperio no es un término primitivo, sino que es un término de segundo orden, porque presupone ya sociedades políticas preexistentes actuando. El primer concepto de imperio que tenemos sería el imperio como facultad del imperator. Este imperio diríamos que es un concepto subjetual de imperio. Cuando referimos lo subjetual, hacemos referencia a la exterioridad de los sujetos corpóreos operatorios y refiere el modo definitorio del imperator. El imperio, en este sentido, va referido a la capacidad de mandar, de actuar. Al igual que Carl Smith, por ejemplo, en la teología política, refiere que soberano es el que manda en el estado de excepción, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo, pero nos referimos a las partes formales, porque es la vía regresiva. Estas partes formales nos serían indicar la figura de una especie de jefatura militar o jefatura militar suprema. Porque, digamos, estos, que podrían ser, por ejemplo, los Sachen, las tribus que serían los iroqueses, o el Basileus, en la antigua Grecia, pues tendrían esa facultad de imperar, ¿no? De mandar sobre el resto. Porque la política consiste precisamente en que unos mandan y otros obedecen, ¿no? Porque si no, no se podría llevar a cabo, un Estado no tendría sentido. Entonces, en este sentido, pues, eso sería, a veces puede remitirse a un concepto incluso etiológico, como el de los propios, las comunidades estas o sociedades de chimpancés, en el que hay uno, digamos, que es el macho dominante. Pues el macho dominante sería la figura de un Basileus o la figura de un Sachen que domina sobre el resto.
aunque tampoco hay que reducirlo a ello. Igual que, por ejemplo, hay gente que reduce el concepto de guerra a la parte más bien animal, ¿no? Lo que son los sirenistas, que rechazan cualquier tipo de guerra. El segundo concepto de imperio iría referido al espacio de acción del imperator. Este concepto, que viene precisamente dado a partir del primero, dentro de lo que sería la vía regresiva, alude en primera instancia al espacio radial, es decir, con respecto de lo que sería el entorno, ¿no? Las relaciones que mantienen los humanos con el entorno, con la naturaleza, etcétera. Y en este sentido, pues claro, este espacio radial, digamos, aumentaría hacia lo que ya sería lo comercial, ¿no? Ese espacio, digamos, más comercial. Pero es un concepto que va referido al espacio de acción que tiene precisamente el imperator. Y aquí pues hemos de remitirnos a los tres ejes del espacio antropológico, como son el eje radial, el eje, el eje circular y el eje angular. El eje radial, como hemos referido, son las relaciones que mantienen los humanos con el entorno, como pueden ser pues todo el tema de lo natural, etcétera. El eje, el eje circular va referido a las relaciones que mantienen unos humanos con otros, y claro, ya este sentido en este espacio, en el eje circular, por ejemplo, pues podemos remitir pues obras como pueden ser El Capital de Marx, en el que digamos que él define el modo de producción como el modo en que se relacionan las personas dentro del proceso de producción a partir de objetos, de cosas, ¿no? Y el último de los ejes, que sería el eje angular, que va referido a la relación con lo que serían los númenes, ¿no? Lo que explica Gustavo Bueno en El Animal Divino sobre las religiones primarias, que irían referidas a lo luminoso, por ejemplo, las cavernas que podemos las pinturas que podemos encontrarnos en Altamira, en la que pues había bisontes, etcétera, esos son los númenes, o incluso Heracles, Hércules, cuando vence al león de Nemea y absorbe su ser, en cierto modo. Sí, lo absorbe. Y en las religiones secundarias, que serían pues aquellas religiones zoomórficas, sobre todo, con forma de animales, como podemos encontrarnos, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la figura de Anubis, la figura de Ra o la figura de otros dioses egipcios, y ya las religiones terciarias, que serían las religiones teológicas de libro, que surgen a partir de Aristóteles, ¿no? Que en la metafísica pues ya nos habla de esa idea de acto puro, de motor inmóvil, etcétera. Que estas pues ya son las religiones que serían el cristianismo, el islam y el judaísmo. Bueno, y también hemos de referir que en este sentido del concepto segundo de imperio, pues habría que hablar, por ejemplo, de las fronteras naturales que nos refiere Leonomo, ¿no? El tercer concepto de imperio sería el imperio como sistema de estados. Es decir, este ya es una vía progresiva, porque son entre las partes diaméricas, ¿no? Entre las partes que están a un mismo nivel, ya estructuradas lo que serían las sociedades políticas. Cuando hablamos del imperio como sistema de estados, pues referimos que, digamos, hay un estado hegemónico que lleva la soberanía y una serie de estados subordinados, una serie de territorios subordinados que se subordinan a este estado. En este sentido tendríamos el imperio diamérico mínimo, que englobaría, digamos, la relación que mantiene un estado imperial con un estado subordinado o incluso con él mismo. Es decir, pero esto ya sería una situación límite. Ejemplos de ello lo tendríamos, por ejemplo, en el imperio de Haití en el año 1806 o en el imperio de Agustín de Iturbide, que es el primero que se corona como emperador tras lo que sería el periodo de independencia, aunque realmente era una monarquía constitucional, en cierto modo. O el imperio centroafricano de Bochaca en 1976, ¿no? Estos son, digamos, imperios diaméricos mínimos, porque las partes sería solo una, o bien consigo mismo. El imperio diamérico intermedio sería la relación que mantiene un estado imperial, ¿no? Con una serie de estados subordinados. Ya no es uno, sino que son varios estados subordinados. En este sentido, pues podemos hablar de las ciudades imperiales de Mesopotamia o Babilonia o Persia,
o también de los romanos, durante la República Romana, el Status Republicae Romanae, las relaciones que se mantenían con una serie de reinos, de repúblicas, etcétera, pero que no eran precisamente los bárbaros, no tiene por qué resumirse únicamente en los bárbaros. Y por último, el Imperio de Américo Máximo, que sería la idea de una especie de hegemonía absoluta, ¿no? A la manera en que Hobbes en el Leviatán refiere ese absolutismo. Y esta hegemonía absoluta, pues claro, sería una idea límite, porque esa amplificación, esos planes y programas que se proponen, que se postulan, pues en cierto modo son igual que la globalización, ¿no? Es una idea aureolar o incoada, como que estuviera precisamente dirigida hacia una especie de horizonte o punto del que habría que llegar, pero que todavía no nos encontramos en él. Y por tanto no sería incluso ni una idea, porque no seguiría un proceso circular. Entonces esta idea sería, claro, el imperio como límite. El imperio como límite en el que, por ejemplo, Gustavo Bueno en España no es un mito, nos refiere en la figura de Don Quijote. Estas pretensiones universalistas pues serían imposibles, serían una idea límite porque nunca se pueden llevar a cabo. Y por último, el cuarto concepto de imperio sería el imperio en un sentido transpolítico, es decir, que desborda lo que sería las plataformas, las etapas, las capas del Estado, la capa basal, la capa cortical y la capa conjuntiva. Tendríamos dos maneras de enfocarlo. Una sería, por ejemplo, el imperio de Sargón, en torno a 2850 a.C., en el que, pues digamos que era un imperio que se fue extendiendo y tal, pero que actuaba de manera metafísica, porque esto es claro, nos remite a partes metafísicas, a partir de la divinidad de Enlil. Entonces, esta divinidad era como que actuaba, no incluso ya en un sentido depredador, sino como un destino divino, ¿no? En cierto modo, de las sociedades que recogía y que tenían que subordinarse a esta divinidad y por tanto, pues estaban predeterminadas a ello, por decirlo de alguna manera. Pero también puede actuar en la idea de una conciencia filosófica, por ejemplo, a partir de Grecia, de una especie de ciudad pues universal, ¿no? Este sería el imperio transpolítico. Esto también, pues claro, parte de lo que sería la metafísica como la transposición de categorías ideas, transposición de categorías ideas del mundo como unidas a la materia, que bueno, también luego se llevará a cabo con lo que sería la inversión teológica como transmutación de las conexiones de los conceptos, desde lo cual ya se deja de hablar sobre Dios para hablar desde Dios, a partir de la mecánica sobre todo, ¿no? De la mecánica, y que en cierto modo la metafísica se convierte al mundo. De la misma manera pues que Hegel, sobre todo que Hegel lleva a cabo, ¿no? Con lo que sería la idea de la lógica. Ahora bien, vamos a pasar a lo que serían las naciones, ¿no? Porque igual que ocurre con el imperio, la nación no es un concepto unívoco, sino análogo, estructurado en torno a tres géneros más un cuarto género que serían las naciones fraccionarias. En este sentido, tenemos que tener en cuenta lo que serían las determinaciones, las oblicuas y lo que serían las determinaciones, claro. Por ejemplo, cuando nos referimos al objeto, nos acercamos a él aproximándonos y describiéndolo, como puede ser, por ejemplo, la Luna como satélite de la Tierra, pues sería una determinación directa. Porque digamos que solo describimos, cuando definimos la Luna como satélite de la Tierra, solo hacemos una descripción, como ética prácticamente, ¿no? En cierto modo. Mientras que cuando hablamos de determinaciones oblicuas, como serían las naciones se dan de manera oblicua, concatenada, porque la nación étnica presupone precisamente la nación biológica y la nación política se da a través de la nación étnica. Entonces, en este sentido, las determinaciones oblicuas pues se refieren sobre todo a esa concatenación dentro de lo que serían los géneros de la nación. Y en este sentido podemos hablar del concepto egocéntrico al que se remitió Bertrand Russell. Porque Bertrand Russell refería, ¿no?, que por ejemplo, los adverbios allí, aquí, allá, etcétera, o
dependen del sujeto de referencia, por eso se llama egocéntrico. Pero eso no quiere decir que estas relaciones sean mentales, sino que son reales. Pues el allí de un sujeto podemos trazarlo en torno a una especificidad de espacio. Es decir, no es un mentalismo, por decirlo de alguna manera, sino que el allí, el acá o el allá, pues existen realmente. Son relaciones reales y no mentales, dentro de lo que entraría de la materia ontológica general en M3 como conjunto de objetos abstractos. Entonces, el primero de los géneros que tenemos sería la nación biológica. La nación biológica es el primer analogado de los géneros, de las ideas de lo que sería la nación. Y esta va referida sobre todo a la biología, ¿no? a la vida. En este sentido, pues, aunque la biología no sea solo el estudio de la vida, esto es un reduccionismo, no podemos hablar de ello. Por ejemplo, tenemos el natio dentium. Cuando hablamos de natio dentium nos referimos a la nación de los dientes. Y también, por ejemplo, cuando las crías que son paridas fuera del claustro materno, pero que son domésticas. Todo esto entraría dentro de lo que sería la nación biológica. La familia, precisamente como núcleo de una sociedad política que precisa de la reproducción para que se mantenga pues, una sociedad, también entraría dentro de lo que llamaríamos como nación biológica, que sería el primer analogado. Y esta nación biológica, por supuesto, pues todavía no tiene un carácter político. Incluso es previa, entraría dentro de lo que sean las partes formales, es previa a las sociedades políticas, a los estados. El segundo género que nos encontraríamos sería el de nación étnica o cultural. Este concepto de nación étnica viene sobre todo referido a cuando digamos que nación es un pueblo que tiene un lugar de denominación, que tiene un lugar de origen distinto del que actualmente habitúa, en el que habita, ¿no? Es decir, la nación étnica se da a través de una serie de grupos dentro de lo que sería una sociedad compleja. Por ejemplo, la nación étnica de los gitanos dentro de España. Pero esto queda reabsorbido posteriormente a partir de la nación política. Dentro de esta nación étnica, que sería ese lugar o denominación de origen, por el cual se identifican a una serie de sujetos, de grupos, con respecto de diferenciados de ese lugar en el que actualmente residen, ¿no? Esta nación étnica se extrapola en tres especies, lo que serían las tres especies de nación, que bueno introduce en España no es un mito. El primero de ellos sería la nación periférica, dentro de lo que era pues, la República del Imperio Romano, aquellos grupos de sujetos que quedaban en la periferia, lo que quedaban fuera, digamos, de Roma, serían las naciones, las naciones periféricas, ¿no? Estas naciones, pues sobre todo, a veces engrosaban la lista de los ejércitos o eran utilizadas, digamos, como mano de obra, etcétera. Y bueno, pues eso, que quedaban en la periferia, en las lindes, en las concomitancias de una sociedad política de referencia. Las naciones integradas, que serían la segunda de las especies que introduce Bueno, irían referidas sobre todo a esos grupos de mercaderes que pues en esos grandes mercados que nos encontrábamos pues en la antigüedad, a los que marchaban, esos grupos, digamos, que constituían, pues por ejemplo, la nación burgalesa, ¿no? Una serie de mercaderes que venían de tal nación. Entonces esa nación, pues eso serían lo que eran las naciones integradas. Además también tenemos, por ejemplo, la idea, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Universidad de Salamanca, en el que una serie de estudiantes que venían de diferentes naciones, pues claro, estos constituían esas naciones integradas dentro de una sociedad política, pero que venían de otro lugar, ¿no? Cuando un grupo que viene de otro lugar y queda diferenciado con respecto de la sociedad compleja en la que habita. El tercero de las especies de nación sería la nación histórica. Esta nación histórica, digamos, es la especie que implica una mayor cohesión entre las diferentes partes dentro de esa coinonimia cultural. Claro, de esas naciones étnicas y culturales. Hay una solidificación de lo que sería la nación histórica. Esta, por ejemplo, surge en España con que es la primera nación histórica de Europa,
surge con el casamiento de Isabel la Católica y Fernando el Católico, ¿no? En el Palacio del Vivero en Valladolid, en el año 1479-80, donde ya esa unión de las coronas va generando una solidificación de los lazos y de esa coinonimia cultural. Aunque hay que referir que España no es originariamente una nación, sino que es un imperio. Se constituye en 1492, cuando se produce precisamente el descubrimiento de América, aunque este no quedará justificado hasta el mapa de Juan de la Cosa, ¿no? En el que ya se delimitan lo que serían los 4 continentes: América, Europa, Asia y América, Europa, Asia y África, perdón. Luego se descubrirá posteriormente, pues, con el capitán Scott y Amundsen, pues ya lo que era la Antártida, ¿no? En cierto modo. Y bueno, y Oceanía también, etcétera. Y bueno, ahora vamos a introducir sobre todo lo que es la nación política. Y para ello tenemos que remitirnos a la Revolución Francesa, porque en la batalla de Valmy de 1792 los soldados de Kellerman gritaron ¡Viva la nación! Y claro, esta nación ya no era una nación, como refería Bailey, la nación no recibe órdenes del rey, sino que es soberana. Es decir, ya adquiere la nación un sentido político de soberanía, porque aunque, por ejemplo, en lo que sería la nación étnica, cultural o histórica, aquellos sujetos, como puede referir, por ejemplo, Suárez, ¿no? Digamos que la soberanía reside en cierto modo en el pueblo, aunque el pueblo se la cede a un rey por elección y tal, no tiene todavía un sentido político, porque sigue habiendo una sociedad estamental, ¿no? Frente a las clases que se van a producir luego en la nación política. Entonces, claro, aquí tenemos que partir del concepto de lo que sería la olización. La olización, pues, es un concepto que acuña sobre todo que se da sobre todo con los revolucionarios franceses, como Laplace, Lavoisier, etcétera, y que sobre todo es un método de racionalización por descomposición. Se descomponen las partes formales de una totalidad atributiva, y entonces digamos que esas partes ya quedan igualadas en la categoría de ciudadano. Es la descomposición de una totalidad atributiva en partes formales K iguales entre sí homeoméricas, que quiere decir que el todo no se reproduce de manera igual en las partes. Con lo cual, lo que surge con la nación política es la nación soberana y ese tercer estado que previamente se daba durante el antiguo régimen pasa a constituir la nación. Por tanto, todos los ciudadanos son iguales. Y es aquí cuando surge el concepto de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? En cierto modo. Porque, claro, ya es la nación de ciudadanos libres e iguales que constituyen esa nación política, esos estados-nación. Y aquí, pues, hay que tener en cuenta también que lo que sobre todo incorpora la nación política será precisamente la eliminación de las aristocracias de sangre. Ya pues que tú nazcas noble ya no sirve para nada, porque tú eres ciudadano y todos los ciudadanos son libres iguales ante la ley. Es esa idea del Estado de Derecho que sobre todo se fomenta a partir de Robert Moule y Walker en la primera década del siglo XIX. Y claro, también lo que incorpora es que es una reorganización de los estamentos del antiguo régimen en una sociedad nueva, en ese nuevo régimen, ¿no? Y también, pues, diríamos que hay una mayor inclusividad dentro de lo que sería la participación política. Mientras que la participación política en esos estados absolutistas, en esas monarquías y tal, donde el rey era el soberano, no tenía prácticamente participación, a no ser que se convocaran unas cortes, etcétera. Pues ya con la nación política hay una mayor participación. Incluso la idea de democracia o la idea de, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que tiene una clara reminiscencia en lo que sería el Emilio de Rousseau, la distinción entre el hombre y el ciudadano. Rousseau refería pues que el hombre, refería de manera metafísica, claro, que el hombre era el entero absoluto, ¿no? El entero absoluto, mientras que el ciudadano era una parte, ¿no? Para Rousseau la sociedad, diríamos, desnaturaliza al hombre. Pero claro, es porque este dialelo rousseauiano que expone bueno en el mito de la izquierda, pues parte de la idea de que el hombre de que el hombre ya tiene los mismos atributos que tendría el ciudadano.
cuando entonces es una completa fantasía, una completa inopia. Y bueno, pues ahora vamos a partir ya una vez explicado lo que sería el imperio y lo que sería la nación, vamos a explicar un poco también en lo que eran las leyendas negras, o ya las hemos definido, pero vamos a aplicar cuáles hay, etcétera, y a qué países van referidos. El primero de ellos, la primera vez que podemos hablar, digamos, de la leyenda negra, sería referida contra Roma. ¿Por qué? Porque Roma goza esa imperiofobia, ¿no? Esa idea de, de que es racista, del miedo al imperio, del rechazo a los imperios. Roma, claro, gozaba de un estatus enorme, tenía una expansión tremenda desde el año 272 a.C. hasta el 32, que se extiende por el Mediterráneo. Pues digamos que goza de una hegemonía en aquel momento, ¿no? Y esto, pues claro, suscita rechazo. Y esto pues lo encontramos sobre todo a partir de la figura de Mitríades, que era el rey del Ponto. Para Mitríades, pues claro, Roma era una especie de imperio inconsciente y además que no tenía derecho, en cierto modo, de existir, que no era un imperio que se había generado de manera óptima y correcta, sino que era un imperio despótico y sobre todo pues un imperio que no tenía, por decirlo así, que era rapaz, que siempre tenía pretensiones de robar al resto y que no tenía una justificación dicho imperio. Posteriormente pues tenemos que remitirnos a la leyenda negra española, antiespañola, mejor dicho, porque la leyenda negra antiespañola, la primera vez que la encontramos sería a partir de los italianos, ¿no? Durante el periodo del humanismo. Claro, estos humanistas lo que querían recobrar era el esplendor que había tenido el Imperio Romano bueno, el Imperio y la República Romana, y claro, querían recuperar Italia para esa causa. Pero hay que tener en cuenta pues que en aquel momento España pues gobernaba las dos Sicilias, Nápoles, etcétera, y claro, esto suscita una serie de rechazo, ¿no? Por parte de estos humanistas italianos. Y es aquí cuando se extiende lo que sería el tópico de los marranos, ¿no? De la sangre mezclada. Porque los humanistas italianos, incluso el propio Vicent Vives, pues concebían, Vicent Vives español, concebían que, digamos, la mezcla de sangre con los judíos constituía una afrenta completa, porque, claro, eran como la sangre manchada, ¿no? El tópico del cristiano viejo y del buen cristiano y tal. Y entonces, pues esta sería la primera. La segunda que nos encontramos sería sobre todo a partir de Martín Lutero, que cuelga en la abadía de Wittenberg las 90 y tantas tesis, y en ellas, pues, en cierto modo, la leyenda negra comienza siendo anticatólica, pero posteriormente se expande anti-española. Martín Lutero, pues, concibe al Papa como una especie de anticristo, ¿no? Hay que ver lo que era la propaganda, y esta propaganda en la que se vierte pues una especie de Lutero, o sea, una especie de Papa, pues, como un demonio, ¿no? La propaganda, pues como define Roca Barea, es la propagación de la mentira. Entonces, claro, Martín Lutero y sobre todo con el invento de la imprenta de Gutenberg, pues van distribuyendo esas caricaturas demoníacas en las que se ve, por ejemplo, o también de España, en cierto modo, y que se oponen a ella. Entonces, claro, Lutero refería sobre todo que la Iglesia, pues, permitía, digamos, le robaba las posesiones a los alemanes, a los aristocracia alemana, y también pues esa idea del anticristo. Pero claro, esto realmente no hay que verlo así, sino que precisamente esa aristocracia alemana lo que quería era quitarse la tutela, ¿no? la observancia del Papa para pues proceder a su idea de comercio, porque sobre todo pues la Iglesia condenaba lo que era la usura. Posteriormente a este nos encontramos con la figura de Guillermo de Orange, que era el holandés, ¿no? En cierto modo. Y bueno, Guillermo de Orange es el que vierte el tópico del demonio del mediodía en la figura de Felipe II. Sin embargo, tanto Carlos I, que era Carlos II de Luxemburgo, como de lo que eran los Países Bajos, era el rey legítimo precisamente de aquella zona. Sin embargo, Guillermo de Orange pues refiere
que primero hay una serie de impuestos altísimos que son causa del Imperio Español, ¿no? Entonces ya empieza a verter como esa especie de demonio, de ese demonio del mediodía en la figura de Felipe II. Y además de que no eran legítimos herederos de aquel, de aquellos territorios. La idea de Carlos I, sobre todo, era la de unificar lo que eran las diferentes tierras, las diferentes porciones que componían las partes formales de lo que eran los Países Bajos, mientras que con Guillermo de Orange lo que se propone pues, es esa vía más feudalizante, porque lo que quería Carlos I sobre todo era eliminar esa figura de ese despotismo feudal, ¿no? Ese señor feudal que digamos no hay una cohesión dentro de lo que serían las distintas partes que componen ese territorio. Bueno, pues se suceden sobre todo las diferentes guerras y bueno, también acabará con el Tratado de Utrecht, etcétera, y las guerras de religión, la batalla de Mulberg, bueno, junto con las que se mantienen con Alemania, ¿no? El Tratado de Münster, la paz de Westfalia en 1648, la guerra de los 80 años, la guerra de los 30 años, etcétera. Ya digo que están entremezcladas entre ambas. Y posteriormente pues tenemos ya sobre todo con la pérdida de esos territorios que habían perdido en el Tratado de París y tenemos la Ilustración. La Ilustración sobre todo es la que vierte la idea negro legendaria acerca de España. Como he referido, pues con la pérdida del imperio francés, con el Tratado de París en el que ya pierden esos territorios de ultramar, hay por decirlo así, una envidia que se genera a aquellos imperios todavía existentes, como podían ser el ruso, del que hablaré un poquito también, en la figura de Diderot y con Catalina la Grande, y España. España es vista por los ilustrados franceses como una especie de atraso, de inquisición, de intolerancia religiosa, etc. Así, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la enciclopedia metódica, Maison de Morvilliers refiere que no ha habido realmente científicos, que ha aportado España en los últimos 5 siglos, ¿no? Y que aquí pues no existían los científicos, no existía la ciencia y que había una especie de atraso. Claro, esto María Elvira Rotobarea en Fracasología lo contrasta con lo que era la figura de los novatores, algunos de ellos pues alabados por Newton, como Antonio Hugo de Homerique. O también tenemos la figura de Celestino Mutis y posteriormente, pues claro, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, bueno, que son Ramón y Cajal es premio Nobel, Severo Ochoa también, y una serie pues más de científicos, aparte de figuras como Benito Jerónimo Feijó en su teatro crítico, ¿no? También, que era la figura de un pensador fascinante, ¿no? O Jaime Balmes, etcétera. Claro, con la Ilustración francesa se vende esa idea de España como atraso con respecto de Europa, que luego se encadenará a partir sobre todo de la generación del 98, que ya cambia un poco, en cierto modo, de ese afrancesamiento a la germanofilia, ¿no? Lo vemos claramente en Unamuno, lo vemos en Pío Baroja o posteriormente en la generación del 14 con la figura de Ortega, que Ortega es un claro germanófilo. Las ideas que van a pulular, aparte de la Inquisición durante lo que serían los ilustrados franceses, pues van a ser sobre todo también esa literatura que se vierte de viajes. España como un país exótico, que es lo que nos encontramos con sobre todo la obra Carmen de Prosper Mérimée, o también con Víctor Hugo, y con Víctor Hugo y Théophile Gautier, ¿no? Que son los románticos que se retratan en una especie como de pasado místico, ¿no? de orientalismo, porque el romanticismo pues bebe mucho del orientalismo, y ven a España esa figura de distinción con respecto de Francia, etcétera, que significaba una especie de progreso. Ahora hay que tener en cuenta que este progreso es bastante ridículo, porque claro, Francia en 1789 estaba en una revolución francesa, con un 150% del aumento de los productos básicos como eran el cereal o el trigo, que llegaron a un 160 y tantos por ciento, se había quedado sin imperio y como bien refiere Antonio Escotado, mientras que Francia pasaba por ser una economía de primera, cuando era de tercera, España parecía una economía de tercera y realmente era una economía de primera.
Sobre todo, pues hay que tener en cuenta a Carlos II, que sanea muy bien la hacienda pública, aunque, pues claro, con el ascenso al trono tras su muerte de Felipe V, pues ya se produce ese afrancesamiento. Y ahora pues voy a explicar un poco en qué consiste, ¿no? En cómo se gestó todo aquello, porque Felipe V pues ya es el primer Borbón, el rey Borbón de España. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que explica Roca Barea, son los tratados de partición, que se dan en 1681, 1698 y 1700. En estos tratados de partición, el primero se firma de manera secreta, oculta y a espaldas de España y a espaldas de Carlos II, y en el que, digamos, pues claro, se ve esa idea, ¿no?, de que tiene que haber un balance de paz. Esa balanza de paz derivada de Westfalia de 1648 y claro, entonces se ve a España que como que tiene una serie de expansionismo que puede poner en peligro ese balance of power, es el balance de paz que había en Europa. Esto pues era una continua mentira porque Luis XIV pues emprendió 4 guerras distintas, como son la guerra la guerra de Holanda, la guerra de devolución, la guerra, la guerra de la Liga Augsburgo o también bueno, no me acuerdo ahora mismo de la otra guerra. Es decir, que Luis XIV y todo esto pues iban firmando esos tratados de partición y tal, pero realmente su afán era expansionista. Es decir, son expansionistas para sí, pero para el resto no. El resto es como si tuviera un pecado, ¿no? Esa idea de expansión. El segundo de los tratados, pues también se firma entre Francia, Inglaterra, las Provincias Unidas, y en este, pues diríamos que se propone la figura de, joder, porque claro, Carlos II, pues ya estaba en cierto modo un poco en los sectores, en las últimas, y se propone la figura de José Felipe de Baviera. Pero, ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre con este sujeto? Pues que muere a la edad de los 7 años en, en condiciones un poco adversas, en condiciones un poco anómalas, porque se sospecha que llegó a ser asesinado. El tercero de los tratados, pues ya se produce precisamente cuando Carlos II está expirando. Carlos II muere en 1700, año en el que se firma el mismo tratado, ¿no? Y entonces, claro, la figura de Henri d'Ancourt, que era la mano derecha de Luis XIV, pues ya estaba pululando por allí desde unos años antes y, y lo que se va buscando es una serie de influencias para porque ven que pueden poner en el trono a un Borbón, ¿no? Y así juntar las dos coronas. Entonces, por ejemplo, el cardenal Portocarrero se ganan su influencia de otros sujetos y sobre todo también de ese pueblo que ya empieza a pedir reformas, ¿no? Es la palabra, el topicazo, ¿no? Del afrancesamiento, de siempre la reforma, reforma, reforma y dejar atrás lo que sería el austracismo. Entonces, por ejemplo, en el motín de 1698, el motín de los gatos, pues claro, lo que se consigue debido a un aumento del precio de los productos básicos es expulsar al conde de Oropesa y bueno y a Francisco Ronquillo y entonces pues claro se pone a un afrancesado y ya se pide sobre todo la llegada de los franceses porque lo que se concibe es que Francia es la que tiene que salvar a España. Y en este sentido, pues claro, se vierten una serie de tópicos negrolegendarios, de los afrancesados que tienen que salvar a España. Esto lo encontramos, pues, sobre todo y que ya venía del Mercure francés del siglo XVII por las guerras que emprendía Francia contra España y que siempre ganaba Francia, y ya se veían las rencillas que había entre ambos estados, ¿no? Claro, cuando digo este afrancesamiento, lo que implica es que Felipe V, Felipe d'Anjou, que se corona finalmente, pues su abuelo es Luis XIV y al final el que manda sobre España, pues básicamente es Luis XIV, que tiene esa idea de unir las dos coronas y que nos resultaría tan negativo porque con esa llegada al poder de los Borbones se va produciendo una decadencia y además el modo de imperio austracista, que era un modo de imperio generador, se vuelve un modo de imperio depredador, sobre todo a partir de Carlos III, el que llamaban el alcalde de Madrid y que expulsa a los jesuitas en 1764 o 1767.
Cuando hablamos de los imperios generadores y los imperios depredadores, el primero, diríamos que el imperio generador se caracteriza por elevar a las partes formales, a las sociedades que incorpora al imperio, a la condición de derechos plenos, ¿no? De plenos derechos. Mientras que el imperio depredador se caracteriza por una explotación sistemática y estructural de los territorios, llegando incluso a hacer que desaparezcan, como puede ser, por ejemplo, lo que hicieron los ingleses en Tasmania o incluso también durante el genocidio de California, en el que las propias instituciones amparaban el exterminio de los indígenas. Eh, Solo hay que ver, por ejemplo, la distinción entre esto y lo que eran las leyes nuevas de Indias o la controversia de Valladolid, en que el Imperio Español frena precisamente la propia conquista para preguntarse acerca de si esta es legítima o no. Y bueno, con esta llegada de los Borbones, lo que se produce sobre todo es la, el ocaso, por decirlo así, del Imperio Español, que en 2 siglos pues, desaparece. Y que, por ejemplo, en batallas como Trafalgar, que nos cuenta el propio Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, el haberse aliado con Francia, pues nos llevó a la derrota contra los ingleses, ¿no? De aquella derrota tremenda en el que la nao, Santísima Trinidad, el Santa Ana, etcétera, pues resultan completamente desastrosos. Que en cierto modo pues recuerda a lo de la Armada Invencible en 1588-89, aunque bien es cierto que luego hubo una contraarmada, la contraarmada de Drake y Norris. Y bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en esta conferencia. Espero que les haya gustado y que la disfruten.